Quedamos con el artículo de Arrow. Quedamos en que Arrow analiza las características del cuidado médico y él dice, mire, el cuidado médico se caracteriza porque la demanda es irregular e impredecible. Nadie sabe cuándo va a tener una enfermedad ni nadie sabe a lo largo de su vida de qué se va a enfermar. Entonces, eso es un problema. De otro lado, no se espera que el comportamiento del médico esté orientado hacia la maximización de ganancias, como ocurre con cualquier productor en el modelo competitivo. Aquí no se acepta la competencia de precios y se espera que la conducta del médico sea ética y guiada eh, por, por, por el interés de mejorar el bienestar del otro. Se espera que tenga información acertada y la traslade verazmente al paciente y se sabe que buena parte del éxito depende de la relación de confianza con su paciente. Él hace referencia al efecto placebo que ha sido ampliamente estudiado. Él dice, mire, hay incertidumbre con respecto al producto. No se tiene la certeza al 100% de la curación. No se sabe la efectividad del tratamiento para un paciente en particular y eso es un problema. También, como él está teniendo como telón de fondo la situación de salud en Estados Unidos en los años 60, él dice, mire, acá existe una restricción grandísima a la entrada, no todo el que quiere puede estudiar medicina. Y eso viola la idea de muchos oferentes para que exista un mercado competitivo, porque eso aumenta el costo de los cuidados. Dice él, en un mercado competitivo el sistema de precios coordina la actividad productiva. En los servicios de salud se desaprueba la competencia por precios y los médicos además no quieren que se les impongan otro tipo de mecanismos de pago. En este momento los médicos estaban siendo pagados por prestación de servicios y se estaban oponiendo a modalidades de capitación. Entonces él está completamente centrado en ese tema porque es que ese tema es el que principalmente discuten los médicos que están organizados y que van a estos debates defendiendo su posición y obviamente rechazando de manera contundente el pago por capitación. Entonces, dice Arrow, bueno, ya tenemos esto. Miramos las condiciones, las precondiciones del mercado competitivo, en concreto la comerciabilidad, y vemos que eso presenta problemas. Ahora tenemos que las características del mercado del cuidado médico presentan estos elementos. Entonces dice, ahora simplemente analicemos con todo lo anterior, analicemos qué qué tan competitivo es el mercado, pero quitémosle el tema de la incertidumbre. Supongamos que no existe incertidumbre. Entonces él dice, mire, si se compara la industria de servicios de salud con el modelo competitivo, suponiendo que no existe incertidumbre, uno tiene que las intervenciones para tratar enfermedades infecciosas no deberían dejarse al mercado. O sea, hay una cantidad de bienes, estamos hablando de los bienes que generan externalidades, en particular casi todos los bienes que se ocupan de la promoción y la prevención tienen externalidades. Entonces, esas tienen problemas. Así no exista, así obviemos el problema de la incertidumbre. La economía del bienestar ya tenía claro eso. A nivel teórico se sabe que el mercado no funciona en tres tipos de bienes. Los bienes públicos, los bienes que generan externalidades y los bienes que constituyen monopolios naturales. En ese caso, las intervenciones para tratar enfermedades infecciosas son bienes que generan externalidades y ahí no funciona el mercado. Adicionalmente señala como un problema para el mercado competitivo las restricciones a la entrada de nuevos oferentes. En este caso, las restricciones para estudiar medicina y dice hay barreras a la entrada, por lo tanto no se cumplen. Y también incluye la posibilidad de sustituir el trabajo médico por otros, o sea, ahí hay sustituibilidad. Y los precios, finalmente, dice él, se dan en condiciones monopólicas. Los médicos van formando carteles. Entonces, en conclusión, simplemente analizando la industria de servicios de salud, haciendo de lado el problema de la incertidumbre, suponiendo que no existe incertidumbre, aquí hay problemas y no se cumplen las condiciones del mercado competitivo. Y fíjense ustedes la relevancia que tiene esto. Porque es que si no se cumplen las condiciones, quiere decir que las asignaciones no son eficientes. O sea que uno por ahí no puede llegar a la eficiencia. Y recuerden ustedes que si no se puede llegar por ahí a la eficiencia, entonces el Estado no se puede dedicar únicamente a la redistribución porque está tomando como punto de partida una situación que de entrada no es eficiente. Entonces el papel del Estado no se puede quedar únicamente en la redistribución. Esto es bastante relevante.
Entonces ahora, luego, después de este análisis, él dice, bueno, ahora sí miremos el tema de la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando se introduce la incertidumbre? Ahí es necesario hablar del mercado de seguros. Los individuos se aseguran porque en general son adversos al riesgo. Lo que se encuentra es que no existen pólizas de seguro que den cubrimiento frente a todos los riesgos, es decir, ahí los mercados son incompletos y eso reduce el bienestar. El Estado debe proporcionar seguros. El problema de los seguros son los incentivos que se generan tanto en pacientes como en médicos. El riesgo moral es el principal. En ese sentido se requiere de mecanismos de pago y control que contrarresten el efecto del riesgo moral. Todo este apartado en el que analiza los seguros, lo hace Arrow teniendo como base pues, lo que ya existía en Estados Unidos antes de la reforma del 65. Arrow aborda los costos administrativos asociados a las pólizas y señala cómo estos se reducen con el agrupamiento, cómo es posible acercarse al costo medio por paciente para el establecimiento de la prima, cómo el seguro puede resultar irrelevante cuando se trata de enfermedades crónicas ya adquiridas, habla de la selección de riesgos, aunque no utiliza ese término, y de la baja cobertura. Eso lleva también a que por este lado no se cumplan las condiciones para que funcione el mercado competitivo, es decir, por este lado tampoco. O sea, con incertidumbre no, y, y en condiciones de certeza pues tampoco. Y finalmente, él hace un planteamiento del seguro ideal. Dice que puesto que hay incertidumbre en la efectividad del tratamiento, el seguro debe proteger contra el riesgo de que se presenten fallas en el tratamiento. En ese sentido, al médico se le debe pagar en función del grado de beneficio que generan en los pacientes. Y en parte esto inspiró los mecanismos de pago implementados en las organizaciones para el mantenimiento de la salud de Estados Unidos. Entonces, yo quiero señalar aquí que todo este artículo deja deja abierto los análisis que en este momento son de relevancia a nivel teórico en la economía en general. El tema de los mercados incompletos es algo que en este momento se continúa trabajando. El tema de la teoría de la agencia, todo el tema de los seguros y sus problemas asociados a riesgo moral y a selección adversa, aunque él no habló de selección adversa, lo dejó entrever. Entonces, como les mencionaba inicialmente, este artículo está lleno de contenido y por eso es tan complicado entenderlo. Pero lo más interesante tiene que ver con la conclusión a la que llega. Si no se cumplen los dos teoremas del bienestar, el mercado, nosotros no le podemos dejar al mercado la distribución de servicios de salud, porque los bienes del cuidado de la salud son muchos, son variados y algunos se comportan o tienen unas características en donde es clarísimo que el mercado no funciona, por lo tanto no se lo puede, no, el mejor mecanismo de distribución no es ese. Las fallas que presenta la industria de servicios de salud, tanto asociadas a la incertidumbre como incluso sin incertidumbre, también generan un problema respecto a la eficiencia. No le podemos dejar al mercado la asignación porque no se va a llegar a través de ese medio a asignaciones eficientes. Y de otro lado, si el mercado no permite hacer asignaciones eficientes, entonces el papel del Estado no se puede reducir única y exclusivamente a hacer redistribución. Es decir, su papel no puede ser, el papel del Estado no puede ser únicamente implementar sistemas de subsidios y de impuestos para hacer la redistribución. Es que el punto de partida está mal acá. Y ese es un tema crucial, es un tema trascendental al que quizás no se le ha puesto mucho cuidado, porque finalmente la investigación posterior transcurrió como si, como si el tema de la incertidumbre no existiera en la industria de servicios de salud y en muchas ocasiones se ignoró todo lo que ya había venido planteando Arrow. En el siguiente video les voy a hacer una presentación sobre qué pasó después.